Yo soy de Venezuela, el país más bonito que existe. Venezuela es un país alegre, ¿sabes? Un país de tradiciones. A mí lo que me queda mucho es la resiliencia del pueblo venezolano, que no nos dejó de sorprender nunca, nunca. Es increíble, realmente nosotros veníamos a dar un abrazo y nos terminaron abrazando ellos a nosotros, ¿no? Todo el tiempo están pendientes de lo que uno necesita, si querés tomar algo, si querés comer, si necesitas... Cualquier cosa te puedo asegurar que nos traían, de lo que se te ocurra, desde un chupetín hasta un helado. Un país que humanamente se transfiere mucho amor, pues. Venezuela es un pueblo, bueno, es el mejor pueblo del mundo. Somos una hermandad, somos una familia. Un país que trataba de mantenerse en pie, que trataba, como siempre ha tratado, de mantenerse en paz, que de a poco también estaba surgiendo un buen crecimiento económico. Todo estaba como consolidándose. La Guaira estaba hermosa, Caracas iba para adelante con sus luces, sus cosas. Pasamos la mejor Navidad, pasamos en el 2025. Y teníamos una promesa hermosa de un 2026 más próspero todavía. La Guaira es un lugar mágico, porque tiene mar, hay gente bonita y él siempre puede jugar. El estado de La Guaira para mí era uno de los estados más lindos de Venezuela, estado turístico hermoso. Ella era alegre, emocionante, divertida, iba a mis clases de modelaje y todo era feliz, era emocionante, pues, porque la gente decía La Guaira, vamos para La Guaira, por ahí quien decía que La Guaira es León. Pero no, La Guaira, nosotros veníamos a La Guaira, compartíamos con ellos, siempre estaban ahí. Lo de la playa, lo de los comercios, todo. Tú veías a los niños alegres, corrían, jugaban con sus bicicletas, con sus monopatín. Esta era una zona muy alegre, muy proactiva. Yo no soy de La Guaira, soy de Calabozo, Estado Guárico, pero tengo 50 años en La Guaira. El deslave del 99, que fue muy doloroso. Yo en el deslave del 99, yo era paracaidista. Fueron los primeros que llegamos aquí. Diferencia que uno fue con agua, lodo, este fue con escombros. Yo quedé enterrada hasta aquí, los bracitos afuera y mi hija brincando. Saquen a mi mamá, saquen a mi mamá. En eso vino Huguito, un vecino, con mi hijo, me jalaron. Y cuando me jalaron como 2 metros más o menos, se terminó de venir el cerro. Si no me hubiesen sacado, no estuviera aquí contándolo. Mi nombre es Astrid Arnauden, soy artista plástico, artista integral, muralista, entre otras cosas. A mí me gusta pintar, como mi mamá. Yo soy albañil y siempre me ha gustado mi trabajo. Yo pertenezco a la Orquesta Regional Juvenil de aquí del estado de La Guaira, toco el instrumento viola, me estoy formando como modelo integral, estuve representando a La Guaira el año pasado, que quedé como primer finalista. Voy a ser una actriz súper exitosa si me lo propongo y estudio. Antes trabajaba en el área de recursos humanos, siempre me gustaba mucho atender, resolucionar, ser receptiva con los problemas de las personas. Porque en el trabajo los que me conocen siempre tenían un chiste, una cuestión, viendo las cosas positivas. Porque yo soy la cabeza de casa de mi casa. Yo soy el pilar de esta familia. Mi nombre es Ángela Andrade, yo soy aquí de la parroquia Caraballeda, Tanaguarena, OPP 25. Ya tranquilo, despachando porque tengo una bodeguita dentro de mi casa. A esa hora, casualmente me encontraba bañando al niño, o sea, durmiéndolo pues, porque mi nieta tuvo que salir a hacer unas uñas. Bueno, yo me encontraba en mi casa, porque ese día nos dieron el día libre. Yo estaba en mi casa, me había aplicado un tinte ahí para cubrirme las canitas, porque uno, la mujer, siempre está cuidando esos detalles. No pensaba salir. Decidimos salir a comernos unos helados, era un día feriado, no hubo clases. Llegamos a la casa a eso de las 5:30, algo así, de la tarde. Yo estaba con mi hija, sola con mi hija en el apartamento. Era mi día libre del trabajo, estaba descansando y de repente me encuentro con la broma del temblor, del terremoto, que el teléfono avisó. En lo que yo oigo mi teléfono, lo único que veo así, porque lo tengo retirado, es una luz roja y dice terremoto.
es cuando comienzo a sentir que me están como bailando. Yo nunca había escuchado en mi vida esa alerta. Y yo me asomo por la puerta del apartamento y veo que se empieza a mover todo. No podías estar parado, que te caías, te tumbaba. Goyo, está temblando, está temblando, está temblando. Y Goyo dice, no, negra, no, no. Goyo, está temblando. Y vimos cómo todo se cae, estaba cayendo, cayendo todo. Estaba en mi cuarto, lo que sentí era como un ruido, como que se te estremeciera, y tenía a mis otros dos niños durmiendo del lado de acá, como puede ver la cama. Cuando yo los agarro y los abrazo, lo que siento es el movimiento que nos echa por un lado y la pared se me cae en la pierna. Me paro, me dirijo a la puerta, pero la llave la tenía en un gabinete. Cuando la voy a abrir, hasta ahí supe. Me imagino, saco conclusiones ahora que ahí vino el segundo sismo, el segundo terremoto, y ahí fue cuando vino la tragedia. Ella venía del trabajo en el autobús y ella me refiere de que veía como en cámara lenta los edificios se iban cayendo como barajitas. Mi hijo por lo menos me dice que se paró en la puerta de su cuarto y pegó un grito. Y así como él, como mi nieta, cada quien tiene su historia, cada quien lo vivió a su manera. Y mientras iba el movimiento, nosotros íbamos subiendo buscando la luz. Fue lo que quedó de mi casa y salimos entre el polvo, había demasiado polvo. Todo era una desesperación, no hallaba para dónde bajar. Yo veía que todo titilaba, todo se caía. La primera grieta que yo veo es la pared que divide un apartamento con el mío. Se está agrietando, se está rompiendo y veo a través de esa pared, o sea, veo hacia el otro apartamento. Agarro a mi hija y nos metemos debajo de la mesa y en ese momento colapsa el edificio. O sea, no tuvimos mucho tiempo para reaccionar realmente. Instante, o sea, si salía o no salía y yo decidí quedarme en la casilla porque yo pensaba que iba a pasar. El temblor yo pensaba que iba a quedar allí, pues, pero no. Hizo el primero, al segundo. Estoy aquí desde el primer día. Yo pasé la prueba, pero no sabía que mis hijos estaban ahí metidos. Corrió una persona desesperada llorando hacia mí y me dijo que mi hija estaba ahí encerrada, tapiada también. Entonces cuando yo llego, que me dicen que los edificios se cayeron. Ahí más el corazón se me aceleró porque mi familia, mi mamá, mis hermanos. En mi vida, las vecinas que estaban llorando, gritando, los hombres corriendo. De que se iniciara la búsqueda por parte de los cuerpos policiales y los cuerpos del Estado, pues ya la mayoría de nosotros estábamos buscando nuestras familiares, nuestras amistades, y de verdad que han sido experiencias fuertes. Había mujeres, habían personas adultas que estaban con vida, que gritaban auxilio, auxilio, ayúdenme. Entre la misma comunidad y entre mis mismos compañeros de trabajo, atacamos la situación. No pudimos salvar a mis dos sobrinos que no llegaban ni siquiera a 2 años, con mi cuñada, abuelos, padres, tíos. Lo que hicieron fue agarrar a los niños y murieron abrazando a los niños, Yo por lo menos, la mente más fría del mundo. Todo el mundo me dice que estoy tranquila, no, pero por dentro estoy muerta. Pero estamos aquí, quedamos para algo, para contarlo. Es una anécdota más en nuestra vida. La vaguada sí fue fuerte. Este terremoto también, o sea, son historias diferentes. Yo las he vivido y la diferencia es abismal. Cuando todo cae, todo se vuelve un silencio horrible, o sea, oscuridad, un silencio devastador.
que sentíamos que estábamos como en un búnker, estábamos como muy abajo, eso es lo que sentimos al momento. Yo sentí pitos en el oído, como de la presión. Cerca de mí había una enfermera que vivía en el piso 2, cuidando a 2 ancianitos. Todo era negro, ya todo estaba oscuro, todo no estaba, nada fácil. Pero fue algo que, o sea, yo quería salir, pero a la vez, no sé, algo me sabía que estaba temblando. Y yo. Trata de mantenerte con las antiparras puestas por los escombros que están saliendo. En ese momento mi hija sufre como una crisis, ¿no? Bueno, yo también. Ella me decía que no se quería morir, ¿sabes? Estábamos llorando, no entendíamos muy bien, entramos como en un shock allí como de unos minutos. Nos sentíamos que nos estábamos ahogando porque, claro, se desplomó el edificio y el polvo nos entró por todos lados. Por momentos me desesperaba, claro que sí, porque habían réplicas. Y cuando sentía las réplicas, uno sentía como que se iba a volver a mover todo. Y empezó a pegar gritos, pido auxilio y escucho a la niña. Cuando la niña pega también un grito, nos presentamos. Me decía que me calmara, que estuviera normal, porque ya nos iban a venir a rescatar. Lo que hacía era gritar y pedir auxilio, auxilio, auxilio. Nunca dejé de pedir auxilio. Y siempre, o sea, y mantuve la calma, porque eso también fue un factor muy importante, que mantenerme en calma, pues. Tenía el teléfono, tenía pila, y yo me grabé para poder pedir ayuda, pedí ayuda, gritaba, me desesperaba un poco. Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Por allá. Estoy sola. Muchos vecinos están atrapados durante los escombros. Necesitamos su ayuda. No se escuchaba nada, ni se escuchaban los gritos, ni los rescatistas, nada. Teníamos un pito que casualmente había caído cerca de nosotras, que era de mi hija, de juguetes de mi hija, que estaban encima de la mesa. Pero no me escuchaba. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Nuestros trabajadores y operadores aquí se han desdoblado de sus funciones que venían normalmente y se han transformado en dignos héroes que se han ido a los sitios más recónditos de entrar hasta estas estructuras que han sido colapsadas para poder llegar y rescatar personas con vida. Fuimos llamados como colaboradores y cuando llegamos nos encontramos con el gran desastre que la naturaleza nos dejó. Nosotros lo que teníamos que era apoyar. Fuimos esa barrera de apoyarnos y lo que hicimos fue empezar a rescatar a las personas. Yo me metía y encargaba y me metía por otros, igual que mis otros compañeros también. Si ya tú tienes un conocimiento medianamente de lo que estás haciendo y de lo que conoces, puedes hacerlo. Improvisamos que con las mismas cabillas que estaban por ahí, con los tubos, sacábamos a la persona que si tenía el pie fracturado, se lo entablillamos con tablas. Cuando nosotros escuchamos a los extranjeros que nos vinieron y nos apoyaron con el grito de silencio total y todo eso, nosotros nos lo aprendimos y nosotros agarramos también ese llamado y empezamos a buscar personas, ¿sabes? Hay algo que está por encima de todo, que es devolver la esperanza, devolver la ilusión, devolver el sentimiento de que el mundo apoya a los demás, de que ninguna víctima está sola y que lleguemos, cuando lleguemos, llegamos para aliviar y para curar. Una señora nos dijo que en ese edificio habían 2 niños que aproximadamente a las 7 de la mañana habían hecho contacto con ellos y empezamos a pegar gritos, silencio total, si hay alguien que nos escuche.
que por favor emita un sonido o grite. Y escuchamos los gritos, ayuda, ayuda, y empezaron a gritar. Cuando escuchamos que eran niños, nos introducimos más hasta que hicimos contacto con ellos. Más sin embargo, donde estaban ellos era muy difícil el rescate. Lo vi como mis hijos. Como mis hijos cuando me piden ayuda, los vi igualito. Y yo y un compañero empezamos a adentrarnos por dentro de los escombros. Nosotros ahí teníamos dos cosas, de entrar y no volver a salir. ¡Hey! ¡Hey! Hasta que lo pudimos sacar a las 5 de la mañana. Nuestras manos fueron nuestras herramientas. Fue un éxito haberlo rescatado con vida, ¿sabes? El pequeñito me abrazó y lo que me dijo fue que dónde estaba su papá. Y su papá estaba afuera esperándolo. Es un agradecimiento porque el papá es cubano. Y al entregárselo personalmente en sus brazos, es para mí un agradecimiento. Fueron las primeras personas con vida y ahí los tengo y cada vez que me siento un poquito mal, los veo a ellos porque veo que hice algo por alguien. Yo estaba haciendo un desescombro, habíamos sacado una placa de losa y había dos nenitas, 12 y 14 años abrazadas. Y yo tengo 2 hijas de esa edad, te puedo asegurar que te moviliza mucho. Y el papá estaba parado al lado mío, me dice, son mis hijas. Cuando me dijo eso, se te cae el mundo. Y bueno, lo ayudamos a sacar a sus hijas y él me decía, si Dios me mandó esto, será por algo. Y yo no entendía. Yo le decía, no me hables de Dios, no me hables de nada, esto yo no lo puedo entender. Yo cuento la historia de un joven que se llama Alexander, que es un morocho, estaba ahí porque él está bajo los escombros, estaba pisado totalmente. Y junto con su hermano y mi compañero estuvimos ahí, yo duré toda la madrugada con su hermano, rompiendo, porque él tenía todo el cuerpo inmóvil porque estaba pisado. Y fue que estuvimos rompiendo, escarbando, sacando bloques, piedrita por piedrita, y fue que lo pudimos sacar con vida hasta el sol de hoy. Me sigo comunicando con la familia, me siguen agradeciendo porque pudimos salvar a su hermano, a sus sobrinas, a su familiar. La gente nos empezó a llamar Topo. Para mí es una gran alegría llevar ese nombre, ¿sabes? Me dicen el Topo de Sarría. Lo llamaban Topo venezolano, Topo guaireño, Topo de la playa, Topo de la urbanización. Pero aquí estamos todos. Todos somos topos en realidad. Estos topos de obras públicas que tenemos nosotros han venido realizando un trabajo de servicio a todas las familias que se encuentran, pues, y que se encontraron con esta situación tan crítica. Estamos aquí, estamos allá, estamos en todos lados. Nos salvamos unos a los otros, pues. El hecho que nosotros también somos vecinos, somos también amigos, también somos gente parte de la comunidad, nosotros también somos camaradas, somos gente de aquí y lo que hicimos fue apoyarnos. Es precisamente un tejido social lo que garantiza los niveles de atención desde el punto de vista de la población. Las salas de gobierno, las comunas, los consejos comunales tienen una claridad absoluta desde el punto de vista de cómo funciona cada una de las dinámicas y precisamente los niveles de atención. Vale la pena referirlo. Cuando nosotros decimos la comuna, el consejo comunal, las salas de gobierno, estamos hablando de una visión amplia de la sociedad. No estamos hablando de parcelas políticas, estamos hablando del abrazo amoroso desde el punto de vista de toda la población. Yo digo que no soy héroe, soy parte de esto. Eso habla de una resiliencia absoluta, una cosa magnífica de la sociedad, del mundo, ¿no? Del humano, que si me preguntás hoy día, casi a mis 50 años y con muchas cosas vividas quizás de esto, estaba un poco descreído con el último tiempo de lo que viene sucediendo en el mundo, ¿no? Que vemos tanta maldad, tanta guerra, tanto yoísmo, tanto cuidarse uno solo, ¿no? Y ver esta resiliencia me recargó el corazón de humanidad. Me hizo pensar que todavía existe eso y que no está ganando el mal, sino que todavía los que queremos hacer el bien podemos llegar a ganar esta batalla. Además de rescatar, ¿te tocó en algún momento abrazar, llorar? Sí, abrazar a mis compañeros, irme aparte y llorar. Llegar a mi casa y encerrarme en mi cuarto y llorar.
y no paraba de llorar. Yo lo que me sentaba era en un rincón y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Pero algo siempre me decía al oído, no te rindas. Todavía tengo sentimientos, ¿sabes? Tengo un profundo dolor. O sea, cada uno tenemos un dolor diferente, pero un dolor. Un dolor que Dios quiera que se convierta en esperanza. Y es abrazarnos como país, es abrazarnos como nación. No en estas circunstancias solamente, abrazarnos de aquí en adelante y precisamente ver cómo construimos la nación que nos merecemos. Y todavía mira dónde estamos. Estamos pintando, estamos arreglando todo lo que había mal. Todavía sigo prestándole servicio. Y si en algún momento tengo que volver a salir, saldré por mi país. Desde el primer momento que nos trasladamos aquí como fuerza de trabajo del Estado venezolano y la creación y la instalación del estado de emergencia aquí en La Guaira, hubieron muchos policías, Guardia Nacional, PTJ, 6CPC, como lo llaman últimamente, que estuvieron ahí presentes, que se hicieron amigos de nosotros. Y ellos también estuvieron ahí y fueron ayudantes también. Los guardias nacionales, los militares, los policías, los doctores, las enfermeras. Tuvimos apoyo del ejército, donde nos ponían todos los días 50 soldados que se ponían a la par nuestra, los integrábamos al equipo y armábamos personal de obras públicas, le llaman ellos, que son los de remera azul. Y entre los de obras públicas, los soldados y nosotros armábamos un equipo y trabajamos en distintos sitios y podíamos abordar muchos sitios de trabajo a la misma vez. Que dirigían la maniobra y ellos la mano de obra de picar, romper y todo eso. Más los vecinos que saben dónde están, ¿no? Los vecinos te marcaban y te decían, acá hay un familiar mío, allá hay un familiar mío. Bueno, fíjense, nosotros estamos organizados por un equipo, una comisión, donde están trabajadores sociales, equipo voluntariado, las comunas con nosotros, somos Venezuela, aquí en un grupo de personas. El trabajo de uno es el trabajo científico y uno tiene que tratar de esforzarse al máximo y de alguna manera a veces tiene que estar fuerte para enfrentar esto porque no es un trabajo de 2 días. No tenemos calendario para hacer cierre, no andamos apurados en el aspecto de retirarnos del sitio. Las instrucciones han sido claras por la ciudadana presidenta y el señor ministro. Todos nos unimos por una sola cosa, por salvar a nuestra Guaira. Cuando yo vi la luz, le dije, vi a mi hijo, lo primero que hice fue abrazarlo y vi más personas allí. Lo primero que dije fue que había una niña todavía, que estaba una niña viva. Llegaron las policías, llegaron funcionarios, los rescatistas llegaron al día siguiente. Llegaron al día siguiente, pero en esa noche eran puros funcionarios y los familiares de ella. A lo lejos yo empiezo a escuchar mi nombre, hasta que se va acercando. Y me dicen, ¿aquí hay vida? Y yo grito que sí. Cuando ellos empiezan a martillar, yo caigo en una felicidad, en una alegría inmensa. Después de 32 horas de estar encerrada, ahí fue cuando mi luz y mi esperanza se volvió a brotar y volvió a brillar. Y yo lloré de felicidad porque ya ellos están ahí trabajando y que me iban a sacar. Lo que significa para mí el rescate y es un nuevo comienzo, un milagro totalmente. Es un honor haber liderado este rescate por designación de la autoridad local. Una responsabilidad tremenda haber tenido los pasos mieleros, los equipos de rescate de Estados Unidos, México, Portugal, Salvador, Costa Rica, Venezuela, y que termina en un exitoso rescate. Esta tragedia es nuestra también, por supuesto, nos golpeó a nosotros también, pero nos estamos levantando. El pueblo venezolano lo ha hecho. Y bueno, ahora estamos de la mano de estas instituciones que se hacen presentes y de los países hermanos que se han acercado. Es un trabajo conjunto que hacemos juntos, tanto de la parte venezolana como nuestra, un trabajo donde nos interrelacionamos, compartimos experiencias de trabajo.
y decidí ver a un espacio que había como una lucecita en lo alto y vi que era alto y dije, si saco esto por aquí, empecé a sacar una que otra piedrita, escombrito, cosas leves, por supuesto, y determiné que me podía parar. Que sentíamos que estábamos como en un búnker, estábamos como muy abajo, eso es lo que sentimos al momento. Yo sentí pitos en el oído, como de la presión. Empezamos a salivar, a calmarnos un poco, a respirar. Escuché la voz de una vecina, la vecina Neila Isturde, que vivía al lado mío. Cuando la escucho le empiezo a pegar gritos. Neila, Neila, eres tú. Y ella escucha también mi nombre y me dice, Adriana, ¿estás bien? Adriana. Me dijo, nos van a venir a sacar, quédate tranquila. Ella me dio mucha fuerza. ¡Tápate la cara, tápate la cara ahí! ¡Tápate la cara ahí! ¡Tápate la cara! ¿Me viste? Sí. Entonces, tápate la cara, ¿ves? Entonces, ¿qué te quiero ver? Sí, hubo un momento en que perdí la fe, la verdad. O sea, me sentí como sola. O sea, no escuchaba ruidos. O sea, sí escuchábamos ruidos, pero eran de otras personas que estaban atrapadas. Sí llegó un momento en que no sabía si nos iban a rescatar porque no escuché ningún ruido, no escuché que había alguien golpeando, nada. El rescate no fue fácil porque yo quedé en 2 columnas, me atrapaba arriba una lavadora, que eso hizo como ve, lo que escuché que dicen el triángulo de la vida, yo quedé allí abajo. Me di cuenta que estábamos bajo un techo y no podíamos movernos de la mesa porque era peligroso, ¿no? No fue fácil porque él tuvo que maniobrar porque si martillaba mal, si movía algo, podía ocurrir y ese era mi nervio también, porque yo sabía lo que tenía arriba. Ya para el viernes por la tarde, que yo no sabía que era viernes, escucho unas voces y reconozco la voz de una amiga que estaba allí. Y estaba como perdiendo la esperanza porque yo dije, bueno, ellos a lo mejor están buscando que yo haga algún ruido y si no me escuchan, pues van a pensar que no hay nada. Luego, milagrosamente, escucho la voz de un hombre, de un muchacho, que él me pregunta, ¿hay vida? Y yo le respondo y él me escucha. El muchacho, que era un teniente, el que hace contacto conmigo por voz, ahí fue que se empezaron como a mover, a realmente sacarnos, que sabían dónde estábamos nosotras, ¿no? Nosotros, bueno, salimos a las 3 de la mañana el sábado. Gracias a Dios estábamos sanas, ilesas, era en un cuadro de deshidratación, pero nos atendieron muy bien, nos recibieron médicos, nos limpiaron, nos hidrataron. Allí sí pude ver los rostros de las personas que estaban allí. No se va a venir, Adriana. Arrímate. Él no dejaba, no, yo lo tengo todo coordinado, Y allí es donde realmente tú te das cuenta que no importa tu clase social, no importa el sitio donde estés, que realmente lo que importa es la humanidad, ¿no? Ahí es donde realmente tú te das cuenta que no importa a que sigas o que, ¿sabes?, o en dónde vivas, pero ahí es donde se ve realmente el corazón del venezolano. Esto fueron 3 horas y media eternas, hasta que pude yo salir, como lo vieron allí en el video. Yo le decía, vete al piso 8, que hay un rayito arriba. En el pasillo hay un rayito. ¿Qué pasillo? Aquí no hay pasillo. Yo, inocente, quizás eso también me dio una fuerza para no desesperarme. Cuando me sacan, que yo veo que no era un pasillo, sino un escombro y yo estaba arriba, ahí sí yo sentí que me iba a desmayar. Yo no había llorado en todo el proceso cuando estábamos encerradas porque no quería deshidratarme. Cuando salgo y que veo a todas estas personas, el primero que me toca es mi hermano, uno de mis hermanos, y él me dice, ¿estás aquí? Entonces, en ese momento yo sentí que era real todo. Ahí sí sentí, él dijo, no tengo más fuerza, agárrenla. Después que yo salí, llegó mi hijo que estaba en Caracas y no pudo llegar nunca en ese interín, que él bajó a buscarme, que no llegaba desesperado, ya mi familia me había rescatado. Cuando llegó al edificio le dijeron, a tu mamá la sacaron, le volvió la luz al rostro, fue el abrazo, lloramos, porque fue cuando creo que pude materializar que yo estaba prácticamente volviendo a la vida. Yo nací, como lo he dicho en unas entrevistas, yo renací. Acá se habla de que somos toda una sola familia. Tenemos los hermanos estadounidenses, los franceses, tenemos argentinos, tenemos la delegación de El Salvador, tenemos compañeros de Qatar, infinidad, gracias a Dios tenemos esa ayuda y hemos podido cubrir más frentes de trabajo. Lo que pasa es que
bueno, la magnitud del terremoto fue tan grande que nos ha costado llegar a cada situación. Creo que hubo como un abrazo colectivo de hermandad y de solidaridad, más por humanidad que por nacionalidad, porque incluso personas que estuvieron en otros lados del mundo tuvieron esa empatía con nosotros también. Se escuchaban taladros, taca, taca, como que se estuvieran taladrando, como que se estuvieran removiendo escombros, pero a lo lejos, a lo lejos. Tuvimos el problema del riesgo estructural que nos obligó a detener las operaciones hasta encontrar una alternativa que fuera segura para la víctima y los que Me sentía tan impotente de no poder salir, de no poderme expulsar, y ellos estaban ahí. Yo los tenía como aquí, sí, ellos me decían, tú puedes, Hernán, tú puedes, por tus hijos, por mis hijos. Muy bonito, espectacular. Porque cuando a la salida fue un poco compleja, porque ya a la salida los pies me habían quedado dentro de la silla. Hemos tenido el apoyo aquí de múltiples, cualquier cantidad de entes que se sumaron desde el primer momento que llegamos a la estructura. Estaban los vecinos. Inmediatamente llegó Protección Civil Capital, llegaron bomberos, llegó la comunidad, grupos voluntarios, hay gente del parque. Pero ahí se logró el objetivo. Y además que estaba en buen estado de salud. Decía que quería seguir caminando. Ahorita estamos en la fase de despeje. Es una operación de despeje digno para nosotros poder ir retirando parte de ese material que quedó como parte de los escombros que se generaron producto de los fuertes eventos sísmicos aquí en el estado. Y bueno, todo es un esfuerzo. Si ve los compañeros de la Milicia Nacional Bolivariana, de la Guardia del Pueblo, es decir, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar, policial, cuidando también los supremos intereses de nuestro país. Hicimos unos cálculos de la cantidad de toneladas de material de escombros que se generaron producto de esta fuerte situación sísmica. El cálculo que dio fueron de 1.25 millones de toneladas, una cantidad aproximada de unas 190 edificaciones que colapsaron en su totalidad. Por mis hijas, vengo por mis hijos, por mi compadre, por mi comadre, por mi hermana, por mis dos sobrinos. Mucha gente la tengo ahí todavía y no he sacado ni sus cuerpos, que hasta que no lo saque ahí con vida o sin vida, como sea, no voy a poder descansar. Sigo buscando, sigo sacando cuerpos, pienso que son ellos. Mi padre murió aquí, mi padre tenía 62 años, Rafael León. Todo el mundo lo conocía como León. Sí, mi papá alcanzó a salir, pero le pidieron ayuda y se devolvió, y justo en ese momento se vino el edificio encima. Eso nos caracteriza a nosotros los venezolanos, con el amor y el espíritu, ayudarnos entre nosotros mismos como hermanos. Ya conocemos a las familias, ya conocemos las historias, ya conocemos a todos nos ven, nos abrazan, comemos juntos, charlamos, ya se excedió nuestra tarea y somos parte de esta gente, somos parte del barrio, los conocemos a todos. Y todos nos conocen a nosotros, y de hecho cuando volvimos todos se pusieron muy felices y venían corriendo a abrazarnos y demás. Hubieron muchos momentos donde hubieron mucha gente que lo que bajaban era que sí a hacer videos, a sacar propaganda falsas de La Guaira, ¿me estás entendiendo? Venezuela, desde el proceso bolivariano, ha sido un laboratorio en términos comunicacionales. Ha sido un campo de batalla
en cuanto a las matrices de opinión que se generan a través de los medios de comunicación, ahora también de las redes sociales y de lo que llamamos productores de contenidos, que en otras partes le dicen influenciadores, y que yo tengo, digamos, unas serias preocupaciones con esa denominación. Cada hecho que ha sucedido en Venezuela en los últimos más de 20 años ha sido sujeto de esa batalla, de una batalla mediática, es un campo de batalla. Los medios hegemónicos están cartelizados desde hace mucho tiempo y era obvio que iban a aprovechar la tragedia para homogenizar un relato de no atención, de efecto tardío, de no tener capacidad para atender la contingencia, y resulta que desde el principio me tocó ver todo lo contrario. Hoy en la mañana ya estaba hecho polvo, ¿no? Claro. Y dije, voy a dormir un ratito. Y ya me iba. Y luego vi que había por ahí un colchón y dije, bueno, yo aquí me duermo. Y llegaron las muchachas que venían de La Guaira, de allá abajo. Venían como locas. Que no, que tu gente tiene 3 semanas abandonada, sin comer, deshidratada. Digo, a ver. Terremoto no fue hace 3 semanas, no mames. Mi gente es deshidratada, espantada y desorientada, no mames. Mi gente es profesional y tienen en el sitio cuando mucho, 4 o 5 horas. Las dejé que hablaran, hable todo lo que quiera. Comí arepas, muchas. Me hicieron probar todas las arepas que habían, todas. No me dejaron una arepa sin probar, todas. La pelúa, la reina pequeña. Todas, me dieron de todas las arepas, así que son todas muy ricas, no sé. No pude elegir una favorita. Aprendí muchas palabras, sobre todo las malas, como siempre, por supuesto. Después aprendí eso, la esencia del venezolano, muy linda, hermosa. Y aprendí que hay gente que es magnífica, que tiene una fuerza que mueve todo. Hicieron una entrevista de un medio que no voy a nombrar y se transgiversó todo. Entonces era como que cambiaron toda la información y siento que este momento se presta quizás para que personas que no tienen como la vocación real o que no hacen el trabajo de corazón, pues como realmente llevar la información real, se presta para que estas personas transgiversen información o lo exageren o lo dramaticen o quizás para ganar más vistas, para ganar más seguidores, etc. Hay gente que se aprovecha hasta en estas desgracias de la politiquería, como le dicen acá, tratan de meter cizaña, hacer leña del árbol caído, como decimos nosotros. El primer rumor de esta tragedia fue todo el mundo tiene que ir a La Guaira a ayudar porque hay un Estado que no está ayudando, cuando evidentemente eso no estaba sucediendo. Ya estaban allí los primeros en brindar socorro y auxilio, que fue el personal justamente de La Guaira y obviamente los propios vecinos que con sus manos ayudaron a sacar a montones de gente que habían quedado vivas dentro de los escombros. Después, bueno, nos vino el cuento del bendito tsunami. Y coja cerro yo. A mí me llevaban literalmente remolcada. El segundo rumor fue, hay un tsunami, una alerta de tsunami. Nosotros ya estábamos en el territorio, en el terreno, digamos, de la tragedia, con un grupo humano considerable y equipamiento muy fuerte, porque hay que recordar que los primeros días no teníamos ni internet, ni electricidad, ni ningún tipo de servicio público en la zona impactada, como pasa en todas partes del mundo. Eso se quiebra, se daña y también hay que repararlo y también hay que reconstruirlo. Entonces habíamos bajado con equipamiento grande y el equipo llama y dice, está todo el mundo subiendo, todo el mundo se está devolviendo, mucha gente subiendo hacia la montaña, digamos, ¿no? Alejándose de la playa, pero no sabemos exactamente qué está pasando. Hubo como mucho cruce, porque íbamos subiendo y las motos te rozaban, los carros ni siquiera pitaban y te digo, el camino era estrecho. Pero realmente lo del tsunami no fue sino la segunda de muchas otras bulos o intencionalidades comunicacionales que seguramente habrá más tiempo para estudiar, para analizar, sobre todo para quienes se dedican a eso, porque nosotros nos dedicamos a cubrir los hechos, a contar los hechos, a reportar lo que está
sucediendo. Podría haber pasado cualquier desgracia ahí también en el medio de lo que ocurría. Con el bulo que se lanzó sobre el tsunami, hubo mucha gente que no pudo ser rescatada en ese momento precisamente por el miedo que generó en el resto de la población, el caos que generó en el resto de la población. Y bueno, hubo unos que se fueron a la montaña, huyeron, no se sabía si estaban vivos o no estaban vivos. En el caso particular de Telesur, eso significó que recogiéramos todos los equipos, que nuestra gente tuviera que dejar en ese momento de transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo, porque tenía que salvaguardarse. Es decir, que el derecho a la información también es un derecho que estuvo cortado, afortunadamente por poco tiempo, en el caso nuestro, porque la alerta del tsunami implicaba que todos tenían que salvaguardar su integridad y su vida. Me parece que son tantas cosas, tantos rumores que a veces uno no sabe qué creer, pero eso sí pasó. De inventos, de fake news, de mentiras, de hacer correr rumores solo para causar más angustia en la población. Terrible lo que estos laboratorios mediáticos le hicieron y le están haciendo todavía a nuestro pueblo. Fíjate, estando con Luis Guillermo García, precisamente habían 11 funcionarios del Estado, estamos hablando del mismo 24, apenas a unas horas del doblecismo. Y estaba allí un señor que obviamente sabemos que estaba en una situación crítica porque estaban sus parientes tapiados estábamos en la playa Alibaba. Y resulta que el señor, que estaba informándose a través de los medios hegemónicos, porque quizás tenía que ver con el tema del posicionamiento algorítmico, le decía a las cámaras de Telesur, eso está registrado allí, le decía a las cámaras de Telesur que él le decía al gobierno que no los abandonara cuando habían 11 personas allí, efectivos del gobierno, del Estado, de las fuerzas del Estado, atendiendo, y él vio cómo rescataron a una persona. Pero él mismo decía que el gobierno debe atender la emergencia, que no nos dejen solos, que manden maquinaria. Dijeron que había gente viva en un edificio, hizo que un montón de grupos rescatistas se abocaran a buscar a esas personas que en realidad no estaban con vida y que había sido solamente un montaje. Este es un refugio y ahorita estamos arreglándolo, reparando cositas que tenía, pintando las paredes, las rejas, arreglando los baños, para las personas que están aquí puedan estar bien todavía, mientras que nuestro gobierno le da una solución de casa. Nuestras manos nuevamente haciendo el trabajo. La mano del venezolano. Esto no es de salir en primera plana, no, esto lo hicimos de corazón, porque nosotros somos Venezuela. Vecinos del desarrollo Hugo Chávez Frías, se les entregó durante la administración del presidente Hugo Chávez unas viviendas que aseguran no tienen ningún tipo de soporte. Era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates. No había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. El Sistema de Naciones Unidas habla de 10.000 muertos. Hasta ahora estamos a 2.295. Hemos visto el despliegue de los más de 19.000 uniformados, de la FAMB, la militarización de La Guaira. ¿Quién, cómo, por qué y para qué ha decidido el manejo de los militares en esta catástrofe? Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. Se sienten despojados y olvidados por su gobierno. Vinieron con un guión preparado. Primero van a decir esto, después esto, después esto. Uno podría haber pensado que una situación humanitaria como la que se deriva en el país después del doblete sísmico del 24 de junio haría que los medios, todos, independientemente de quién es su dueño, de quién es el dueño de su capital, se volcaran a brindar información real y útil a la población, no solamente la población que estaba inmediatamente afectada allí entre los escombros, en muchos casos aún en ese momento de la rueda de prensa con la presidenta encargada del país, sino también al resto de la información del país, de la gente en el país que necesita saber verdaderamente qué está pasando, pero bueno, no, ni siquiera en una situación humanitaria tan difícil Venezuela tuvo tregua.
Y ha sido, incluso hasta estas últimas horas, un escenario de esa batalla. No me sorprendió la forma en cómo empezaron a hacer las preguntas y la forma y las afirmaciones que hacían. Esa manera, vuelvo a usar la palabra, cartelizada de ejercer el periodismo. Realmente nunca me sorprendió. Mira, no me gusta generalizar, a mí me gusta hablar con datos, me gusta hablar con la realidad. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Ahora, ¿qué le digo yo? Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. No hay forma de que un ser humano que haya sufrido una pérdida humana de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre, no hay forma de que no sienta dolor en este momento. Y yo por eso no quiero ni manipular ni maniobrar de ningún tipo, sino acompañar y trabajar sin descanso. Esa es la orden al gobierno nacional, desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vidas y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo. A pesar de las dificultades, todo el apoyo nacional e internacional. Estamos visitando los campamentos transitorios, viendo la atención integral. Está activado todo el gobierno nacional, todo el sistema de protección social para atender a las personas que perdieron su vivienda. Hay situaciones traumáticas que han marcado a nuestros niños y a nuestras niñas. Estamos con planes especiales de atención psicológica y también estamos con planes especiales de construcción para tener viviendas rápidas. Ese es el trabajo en conjunto que estamos desarrollando a estas horas. Ellos califican este sismo que hubo aquí en La Guaira como el tercero de más importancia en el mundo. Después del sismo destructivo que hubo en China, en Nepal, estuvo el de Turquía y ahora el de La Guaira, dicen ellos, como con su experiencia. Ha sido suficientemente grave, suficientemente terrible lo que ha ocurrido en estos dos sismos. Y en esos dos sismos lo que hay que garantizar es la dignidad de la población, la dignidad en la atención, reconocernos todas y todos como seres humanos. En estos campamentos podría ser cualquiera de nosotros que nos escucha, podría ser el que esté aquí, cualquiera absolutamente. Cuando un desastre es tan grande, no alcanza ningún estándar o protocolo, o sea, no alcanza. ¿Y qué harías vos si tendrías un muerto adentro del edificio? ¿Estarías sentado esperando solamente que alguien te lo venga a sacar? Yo creo que no, y acá nos están demostrando que no. Ningún país del mundo, revisen la historia, pero ninguno ha tenido que luego de un desastre natural como el que hemos tenido nosotros en Venezuela, soportar los ataques mediáticos de esta jauría. Terrible estos días para un pueblo, pero como digo que no hay nada más poderoso que la verdad. La verdad es revolucionaria, sin duda, y sale a flote, aflora, sola. Venezuela ha estado con uno, no voy a decir que no. Venezuela está aquí, Venezuela está en La Guaira. Vamos a estar claros, hemos tenido una seguidilla de situaciones de verdad catastróficas, pero al mismo tiempo veo que el venezolano y la venezolana han decidido no arrodillarse, por lo menos emocionalmente, no arrodillarse espiritualmente. A veces una situación muy dura es el inicio de algo muy bonito. Y esto está pasando con esta situación tan dura que ha sido el terremoto, de la cual vamos a salir adelante. Cada uno de nosotros va a tener un techo, una casa donde vivir, una casa digna. Miren, yo he visitado con la presidenta ya terrenos, hemos visitado terrenos, ya se están construyendo nuevas casas, se han entregado las primeras 200. Esto va en serio, esto va en serio.
Pero la reconstrucción, siempre dice ella, no tiene que ser solamente una reconstrucción material. Debe ser también una reconstrucción espiritual. El pueblo venezolano tiene algunas cosas especiales, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Que es muy solidario, y mucha fe en Dios tienen ellos. Enseguida bendiciones, y Dios nos puso esto en el camino, será por algo, y se aferra mucho a la fe cristiana. Y después nada, la solidaridad que tienen es terrible, porque todo el tiempo están pendientes de lo que uno necesita. Si querés tomar algo, si querés comer, si necesitas cualquier cosa, te puedo asegurar que nos traían, de lo que se te ocurra, desde un chupetín hasta un helado, cualquier cosa ellos pasaban y te querían dar. Y si vos no querías, no, tomá, guardalo para después, bueno, no importa. Así que sí, nos llamó mucho la atención eso. Nosotros somos fuertes, la nostalgia nunca se va a ir, pero le digo a la gente que sigan adelante, no se esperen de caerse, levántense y sigan adelante. Porque la fuerza de uno mismo, el venezolano, de uno, el guaireño, es lo que hace la diferencia. Es lo que hace que uno puede seguir adelante, que uno puede construir y seguir construyendo para un futuro mejor. Esto es una experiencia para todos, de amor, de gratitud. Es una oportunidad para valorar cada día, valorar cada abrazo de cada familiar, cada sorbo de agua, cada plato de comida y, bueno, analizar cada día y cada vivencia y agradecer por un minuto más de vida. La presidenta Delcy Rodríguez ayer anunció algo espectacular, algo bellísimo. Anunció que el Plan Nacional de Lectura va a comenzar por los campamentos. Es decir, ustedes van a ser los primeros que van a tener la oportunidad de tener estos 6 libros, de tener esta cajita mágica y de poder en cada campamento, diría yo, sanar las heridas que nos dejó el doblete sísmico, que nos dejó el terremoto. Ahora lo que quiero es construir una casita y seguir pintando. Cuando tenga mi casita, le diré a mi mamá que pintemos de amarillo. Aquí es solamente un pasaje desde el punto de vista de la película, un pasaje desde el punto de vista de la historia. El recorrido final de la historia tiene que ver con la vivienda digna, tiene que ver con la vivienda segura, tiene que ver con garantizar en cualquier circunstancia lo que corresponde precisamente a la vida de nuestros habitantes, la vida de nuestra población. Con amor, solo con amor, sin importarnos condición, ni raza, ni religión, nada, somos Venezuela. El pueblo guaireño siempre va a seguir adelante, siempre va a ir construyendo. Quiero que mi estado Guaira esté nuevamente así, esté nuevamente con su alegría, su gente, sus niños correteando por la avenida, jugando. Yo me imagino a una Guaira bella y hermosa como siempre ha sido. Podemos, porque si lo hicimos una vez, ¿por qué no podemos hacerlo otra vez? Y acá nos pasa algo extraño, que en otros lados nos ha pasado, pero acá está muy exacerbado, que es trabajar con los mismos damnificados, con los mismos vecinos, con las mismas familias que están ahí trabajando al lado nuestro, palo a palo, y escarbando y demás. En el tiempo, alguien va a recordar de esa fuerza, como nosotros recordamos la fuerza de Bolívar, de Sucre, de Miranda, y nosotros seremos referencia para la gente del mañana. Y dirán, caramba, esa gente, mira lo que vivió, lo que sufrió. ¡Ay, Dios mío! Se cayeron edificios. ¿Y cómo salió? Depende de la vida de las personas que se encuentran.